Muy queridos hermanos, en torno a esta celebración de la fiesta pastoral de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, la liturgia de la palabra de Dios nos ilumina, manifestándonos cómo debe ser la actitud del cristiano. Y ya el libro del Génesis nos trae un gran mensaje cuando Abraham dice a su sobrino Lot: tú y yo no debemos pelear, ni nuestros pastores, somos hermanos. Esta es la realidad que debe vivir el cristiano en la unidad y en la entrega de Dios, en el servicio de Dios. Es la unidad que debe vivirse siempre en una iglesia que debe ser acogedora, iluminada por la acción del Espíritu Santo y también guiada por el camino que nos enseña la Santísima Virgen María, que nos conduce hacia la presencia de Cristo el Señor. Dentro del contexto de esta fiesta se han venido reflexionando algunos temas, y hoy es importante reflexionar sobre el Concilio Vaticano II que tenemos preparado para este día y que nos enseña también lo que es nuestra doctrina, lo que es nuestra iglesia, lo que es el camino del hombre de fe. El Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII, continuado y concluido por el Papa Pablo VI, ha sido considerado uno de los más grandes acontecimientos de la Iglesia en el mundo en los últimos tiempos. El énfasis y el interés de los padres conciliares puede poner a la Iglesia en un diálogo con el mundo, en donde cada uno de los 16 documentos conclusivos nos ha dejado un legado profundo en cuanto a la relación de la Iglesia y el mundo, es decir, la relación de lo humano y lo divino. El Concilio Vaticano II tuvo como objetivo renovar la vida de la Iglesia y se asentó en la revelación, la liturgia, la constitución de la Iglesia, la libertad religiosa, la Iglesia en el mundo de hoy, entre otros temas como la política, la economía y la cultura. Las propuestas relevantes de este magno documento eclesial son promover el desarrollo de la fe católica, acercar las normativas de la Iglesia a las necesidades y métodos de la realidad actual, hacer una Iglesia actual, buscar la renovación de la fe, de la vida de los fieles y poner en diálogo el ingenio humano y la sabiduría divina. Esta fue la revelación del Espíritu Santo a los padres conciliares para que vivieran en una iglesia renovada, guiada por el Espíritu Santo. Las constituciones proclamadas por este documento, de gran valor teológico y de doctrina perenne, como la liturgia, que nos invita a que vivamos la iglesia como luz de las naciones, como celebración de los acontecimientos de nuestra existencia, como don de gracia que nos permite a nosotros alegrarnos en cada momento y en cada instante de nuestra existencia. Y donde también se resalta la figura de la Santísima Virgen María como Madre de Dios, Madre de la Iglesia, discípula fiel del Señor, con quien recorrió todo el misterio de la redención. La revelación divina, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, que se nos presenta como el alimento espiritual, que da sentido a la vida, la ilumina y enseña el camino de Cristo. Por eso también el interés de mostrar que la palabra de Dios es el camino que nos muestra el pan de cada día en la espiritualidad de su lectura, en la vivencia de su enseñanza. La Iglesia en un mundo actual que resalta el deseo de Dios
ayudar a la persona, a sus hijos, en la salvación del mundo, en un mundo en donde hay una salvación total por parte del mismo Dios en la persona de su Hijo Jesucristo el Señor. La Iglesia ha querido considerar al mundo en todas sus expresiones. La Iglesia es solidaria con el género humano. Los 9 decretos son las decisiones de alcance práctico, normativo y disciplinar que se debe vivir en la Iglesia para realizar el plan de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo y así vivir la experiencia de amor como la vivió también la Santísima Virgen María. Y también las 3 declaraciones en donde la Iglesia, abierta a las investigaciones y a las aclaraciones sobre la libertad religiosa, la educación cristiana, la relación de la Iglesia con las religiones no católicas, son entonces elementos que nos muestran la necesidad de una Iglesia unida, compacta, en el amor de Cristo el Señor. El concilio se ha constituido en una carta de navegación con la que cuenta la Iglesia para iluminar las realidades del mundo presente. Fue el punto de apoyo del Papa Juan Pablo II, a quien le tocó dar los lineamientos de cada documento, dejando un legado al Papa Benedicto XVI, quien describe el momento actual partiendo de la descripción que hace San Basilio sobre la situación de la Iglesia después del Concilio de Nicea. El grito ronco de los que por la discordia se alzan unos contra otros, las charlas incomprensibles, el ruido confuso de los gritos ininterrumpidos, ha llenado ya casi toda la Iglesia, deformando por exceso o por defecto la recta doctrina de la fe. El panorama descrito por el Santo Padre se asemeja bastante a la situación actual por la que atraviesa la Iglesia en este tiempo presente. Y el Papa Benedicto XVI no tuvo reparo en decirlo. Son momentos de una gran confusión en la Iglesia, en donde parece ser que cada teólogo se rige como sumo pontífice y nadie tiene el derecho de contradecirlo, en donde para muchos la verdad no existe o es inalcanzable, en donde cada quien puede hacer lo que le parece, cobijado con una suprema libertad que está terminando por ser un libertinaje, en donde la materialidad, la secularidad interpretan los votos en forma más precisa a un organismo gubernamental que a una obra querida por Dios, en donde el sentido de la misión se diluye en obras de carácter eminentemente social, no cristianas y con una filosofía no netamente pastoral, dada por el fundador e inspirada en el amor. El Papa Benedicto XVI fue consciente de los grandes retos que se deberían afrontar en el mundo de hoy, y en sus encuentros con obispos, sacerdotes, religiosas y laicos, no cesó de invitar al trabajo sereno. Se da cuenta que no existen reglas mágicas para salir de esta situación, que es el trabajo inteligente el que dará las respuestas a nuestras necesidades actuales. Trabajos sencillos, decididos y comprometidos a los que ha invitado el Papa Francisco en su reciente ministerio petrino. Los cristianos tenemos la tarea de ser testigos de la transfigurante presencia de Dios en un mundo cada vez más desorientado y confuso. Ser capaces de ver en nuestro tiempo con la mirada de la fe significa poder mirar al hombre, el mundo y la historia a la luz de Cristo crucificado y resucitado. El único camino capaz de orientar y de dar sentido a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. No podemos olvidar el hecho
que nuestra sociedad y nuestra cultura cambia con una rapidez nunca antes vista en la historia de la humanidad. Las innovaciones tecnológicas, la rapidez con que la información llega a todos los puntos del planeta, la proliferación de una cultura de masa, en donde la opinión individual se opaca para dar paso a la opinión pública, originando cambios en la cultura con una rapidez que hace no solo difícil, sino imposible su asimilación a un diálogo de valores que previamente han sido establecidos. Estos cambios no son únicamente de orden tecnológico, sino que afectan en lo más hondo del interior de la persona, su escala de valores, su concepción de sí mismo y del mundo. Son cambios que afectan lo más hondo de la persona, su aspecto moral. La Iglesia está siempre en desarrollo, como lo seguirá haciendo continuamente para fortalecer a un mundo desacralizado, a un mundo pagano. Seguirá haciendo los esfuerzos para dar sentido de fe en la experiencia de Cristo. La Iglesia está siempre en ese dinamismo, fiel a Cristo su esposo, buscando aplicar los medios más adecuados para cumplir con la misión que Cristo nos ha encomendado. Por eso, la meta a la que debe llegar la Iglesia está ya marcada por su fundador y está constituida por objetos precisos, fines que son atractivos y actuales, así como un proyecto de ser y de vida. Que nuestra Iglesia sea verdaderamente ese encuentro con la experiencia de Dios, ese lugar con la experiencia del amor maternal de la Santísima Virgen María. No impulsa la Iglesia ambiciones terrenas algunas, solo desea una cosa: continuar bajo la guía del Espíritu Santo, la obra del mismo Cristo, quien vino al mundo para dar testimonio de la verdad, para salvar y no para juzgar, para servir y no para ser servido. Cristo, mediador único, estableció su Iglesia santa, comunidad de fe, de esperanza y de caridad. En este mundo, como una trabazón visible, y la mantiene constantemente, por la cual comunica toda la verdad y la gracia a través de la vida sacramental, a través de la enseñanza, de los mandamientos y de la ley. Debemos leer entonces el Concilio Vaticano II en forma tal que permita ver un desarrollo lineal de la Iglesia sin rupturas con el pasado. Requiere entonces, a partir del hecho, del objetivo del concilio, nos dice el Papa Benedicto XVI, citando a Juan 23, que el objetivo del concilio no era otro que el de transmitir la doctrina en su pureza, en integridad, sin atenuaciones ni deformaciones. A esta misma conclusión llegó el Papa Pablo VI en el momento de la clausura del concilio. Es necesario que esta doctrina verdadera e inmutable, a la que se debe prestar fielmente obediencia, se profundice y exponga según las exigencias de nuestros tiempos. Lo que conviene entonces subrayar, sin embargo, es el hecho de que el concilio se reúne para meditar sobre la realidad de la Iglesia y sobre la forma en que dichas realidades pudieran ser mejor expresadas en el mundo de hoy, hechos que están en consonancia con el deseo del Papa Francisco, hacer de la Iglesia un lugar de pobres, una Iglesia sencilla y humilde como su fundador, capaz de llegar a todas las personas, espacios y lugares. Podemos, por tanto, afirmar con el Papa Benedicto XVI que el gran trabajo del concilio es y sigue siendo el de expresar de modo nuevo una determinada verdad, la cual exige una reflexión vital, nueva, con dicha verdad,
El programa propuesto por el Papa Juan XXIII hace 50 años era sumamente exigente, como es exigente la síntesis de fidelidad y de dinamismo a la que debe llegar la Iglesia en el tiempo presente. El Concilio Vaticano II hizo cambiar la mirada eclesial de una Iglesia preocupada por definirse a sí misma y afirmarse en su ser y en su esencia. Se pasó a una Iglesia capaz de mirar el mundo y preguntarse por sus deseos, una Iglesia capaz de valorar la actividad humana, como nos lo presenta la Gaudium et Spes. Respetar su autonomía, valorar sus logros, una Iglesia capaz de dar nombre a las realidades del mundo y comprender que solo desde ellos podría realizarse su tarea evangelizadora. El deseo de su fundador, hacer que todos conozcan el reino. Hoy son evidentes esas realidades que hace 50 años apenas se vislumbraban y reflexionaban los padres conciliares, o que eran difíciles de reconocer. La cuestión de la mujer, con su desarrollo, su desenvolvimiento, el uso de las categorías de análisis de género, el reconocimiento mucho más efectivo de multiculturalidad y multietnidad, aportados por los pueblos indígenas y afroamericanos en la mayoría de los países, la preocupación ecológica, el resquebrajamiento de los grandes relatos, la vuelta al sujeto, el valor de lo particular y lo cotidiano, el diálogo interreligioso, entre otras situaciones que podríamos citar. Son los signos de los tiempos que hoy es urgente interpretar y a los que hemos de responder para mantener vivos esos aires nuevos seguidos desde el Concilio Vaticano II. Por eso, pidamos con insistencia a Dios Padre Celestial que nos ayude a comprender el camino que hemos de seguir en la Iglesia, para que, guiados por la efusión del Espíritu Santo, seamos fieles al deseo de Jesucristo nuestro Señor en su empeño de hacer conocer el reino de Dios bajo una mirada amorosa de un Padre misericordioso que nos ama. Que la intercesión de la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Señora de esta casa, nos asista y nos ayude para ser fieles en la Iglesia, custodios de la verdad como lo fue ella, y anunciadores de la salvación que nos viene de Cristo, el Hijo amado de Dios, y de la Santa Madre, hija predilecta del Padre, que nos conduce a Cristo el ungido, como único camino para llegar a la casa del Padre, a la patria celestial. Wow.